Amigos, aquí nos enlazamos con todos ustedes para auspiciar este encuentro de reflexión, este conversatorio fundamental e importante por nuestra paz, esta paz tan importante que se requiere y hoy que tenemos que fomentar un acuerdo bilateral en México, Estados Unidos, importante. Ya vino el subsecretario de Estado, Christopher Landau, a reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estuvo en Palacio Nacional y tras más de 2 horas de discusión, de conversación, salió, no dio testimonio alguno, no fue a referirse con la prensa, así que ahí quedó esta discusión, pero la problemática se sigue incrementando, la problemática escala a niveles inusitados, porque toda esta problemática centrada ahí en Los Ángeles de California, en los Estados Unidos de Norteamérica, pues es una situación latente en varios estados en los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de Illinois, de todos los estados, Texas, Chicago y demás. Se van sumando, pero el único estado que ha venido a protestar por estas medidas de Donald Trump en función de su política migratoria que ha resultado pues bastante agresiva para muchos de los analistas, una situación de seguridad nacional que ha venido a repercutir en pues una confrontación verdaderamente importante civil que hoy vemos reflejado en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces de ahí se han suscitado todas una serie de muestras, de expresiones por la solidaridad en beneficio de poder defender los derechos humanos de nuestros connacionales, de los migrantes y además aminorar este tipo de discurso que fomenta el odio, que fomenta la división, que fomenta la marginación. Hoy no lo podemos permitir y entonces esta crisis diplomática en la relación bilateral Estados Unidos-México ha venido a reparar en una situación por una grave crisis de tolerancia. Hoy la tolerancia es el punto fundamental en nuestras comunidades, en nuestras sociedades. Y hoy esa es la crisis que está padeciendo los Estados Unidos de Norteamérica. Ya desde hace muchos años, desde hace muchas décadas se viene arrastrando esta problemática. Y cuando pensamos que ya vienen escenarios para poder resolverlo, para poder progresar, para poder avanzar con mayor inclusión, con mayor integración en nuestras economías, en nuestros países, pues no parece suceder. Se agrava la crisis y esta situación, México, Estados Unidos, agrava y escala su problemática, su relación. Les he dicho que ha venido a visitar el territorio nacional el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y bueno, no podemos olvidar que el propio presidente López Obrador dejó una crisis en esta materia de relación bilateral México-Estados Unidos. El antiguo embajador de Estados Unidos en México pues no tuvo verdaderamente una situación agradable, amena. Ya recuerdan todo lo que suscitó, lo pueden revisar, todas estas problemáticas, como incluso el presidente López Obrador pues no quería admitir muchos escenarios y situaciones que sí están ocurriendo en el país, como es la producción del fentanilo. Y Estados Unidos ha querido combatir estas problemáticas de forma integral en una relación bilateral estratégica por la seguridad de ambos países, pero México, al negar ese tipo de realidades, al negar ese tipo de situaciones, pues no se puede llevar a cabo. Y eso es lo que ha venido a suscitar que haya muchos señalamientos al gobierno mexicano de no querer establecer reglas claras y de no querer levantar operaciones claras en favor de combatir la corrupción y cómo el narcotráfico ha venido a penetrar y a perpetrar instituciones en el ámbito gubernamental. Hoy esta situación de la penetración, de la perpetración de parte de los narcotraficantes del crimen organizado en las instituciones públicas
sean partidos políticos, sean gobiernos, pues es una realidad. Ahí están los hechos. Y mis amigos, aquí tenemos que subrayar algo elemental. El propio presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, su sucesora, hoy la presidenta de la República en México, ambos han venido a estar expresando, reiterando y subrayando que la mejor política exterior es la interior. ¿Y cuál es la política interior, mis amigos? Hoy vemos una crisis en la política exterior del gobierno mexicano. Vean la situación, cómo se agrava con los Estados Unidos de Norteamérica, pero al sur. Con Centroamérica también la situación escala. Ahí tenemos la situación de Guatemala, cómo el gobierno guatemalteco está demandando a los mexicanos, a la República Mexicana, al gobierno mexicano, la incursión de los policías en su territorio, y entonces vienen estas violaciones al respeto de la soberanía, vienen estas injerencias que están transgrediendo la coordinación que debe haber con propiedad de países cuando quieren combatir de forma bilateral un problema que aqueja a ambos. Pero el gobierno guatemalteco ha dicho no han respetado esos principios de coordinación. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces tiene una seria crisis el gobierno mexicano en su política exterior, hoy con Centroamérica, en particular con el gobierno guatemalteco y con los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy con lo que vemos ahí en territorio de Los Ángeles, California, en Estados Unidos de Norteamérica. Mis amigos, hay que hacer mucho al respecto y por eso tenemos que promover y auspiciar estos foros de reflexión, estos conversatorios donde ustedes puedan opinar, donde ustedes también puedan expresar, puedan ser parte de la conversación y saquemos conclusiones. Tenemos que abonar al debate público y político de nuestro país y en nuestras comunidades, porque hoy los alcaldes, los gobernadores, nuestros representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados tienen que alzar la voz, tienen que manifestar en beneficio de los intereses del pueblo qué es lo que está pasando y qué soluciones podemos alcanzar en conjunto. Vean las manifestaciones y las expresiones del presidente del Senado en la República Mexicana, Gerardo Fernández Noroña. Ha venido a hacer estas declaraciones y estas expresiones que lo único que ha generado es alentar. Ahí estamos viendo los ejemplos de los representantes de los congresistas en los Estados Unidos de Norteamérica, como a raíz de las expresiones y de los pronunciamientos de Gerardo Fernández Noroña, pues hay una respuesta de ser más agresivo, más autoritario y de afianzar medidas que aumenten los impuestos en las remesas para México. Entonces, amigos, Estados Unidos de Norteamérica ha encontrado verdaderamente un punto fundamental para hacerse de más recursos económicos. Las remesas es uno de los principales ingresos, de los más importantes, que fundamentan, sostienen y ayudan al desarrollo y contribuyen al desarrollo sostenible de México. Sin eso, sin esos recursos, México cae en una crisis. Hoy, mis amigos, también han apuntado este Plan México, devenido de los empresarios favoritos al gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Claudia Sheinbaum. Han venido a poder dar un mensaje que aliente a los empresarios mexicanos a que inviertan en su país, a que confíen en su país, de que todo va a marchar a mejores estrados. Hoy han hablado de los polos de desarrollo en parques industriales a lo largo y ancho de la República, y uno de esos polos de desarrollo es Celaya, Guanajuato. Pero no podemos esperar verdaderamente que haya un dinamismo, que en verdad se efectúe un impacto económico de desarrollo sin precedentes en este momento en lugares como en Celaya, Guanajuato, cuando estamos viendo estas medidas tremendas de ponerle impuesto a las remesas. Y además, mis amigos, pues ahí están los casos, cómo están sintetizando, recortando personal. Empresas como Michelin, esta planta la vamos a cerrar en Querétaro, vamos a generar mayor eficiencia en nuestra administración y entonces vamos a hacer un recorte. Amigos, la noticia no fue expandir, no fue ofrecer más y mejores empleos, ni tampoco incrementar la calidad de vida de los trabajadores de Michelin aquí en México. No, la medida fue recortar, porque pues las
Las situaciones que estamos ahí viendo delante de nosotros, en nuestros ojos, no son escenarios favorables para el desarrollo económico. Y eso, mis amigos, tiene que ver, resuena profundamente con la crisis de la política interna que tiene ahí a sus pies Claudia Sheinbaum Pardo. No hay gobernabilidad, no hay gobernanza, mis amigos. No pueden hablar de gobernabilidad y gobernanza con lo que estamos viendo en Nuevo León, en Sinaloa, en Durango y en Sonora. En el sur de México, vean la crisis ahora diplomática que se ha suscitado por una falta de gobernabilidad y gobernanza propia en el sur de nuestro país. Y en el centro del país estamos viendo todavía estas cifras de homicidios dolosos que se van incrementando y que venimos a raíz no hace mucho de un azote contra el empresariado celayense, de un azote contra los emprendedores, contra los jóvenes, contra los estudiantes. Y entonces una crisis verdaderamente grave que se ha padecido aquí en términos estatales, en Guanajuato y en la región, mis amigos. Entonces, aquí, fíjense, en Texas, en el estado de Texas, está la misma medida como en Estados Unidos. Solamente en Los Ángeles han venido estas expresiones de protesta por estas medidas donde el gobierno de Donald Trump hace estas redadas en contra de los migrantes. Pero el gobierno de Donald Trump, con todo esto que hemos narrado, con todo lo que hemos hablado, platicado aquí, registrado, de cómo vamos teniendo esta lectura de los acontecimientos de esta crisis diplomática en la relación bilateral México-Estados Unidos, no se ha detenido. El gobierno de Donald Trump sigue firme, mis amigos. Ya ven, su secretaria de Seguridad acusó a Claudia Sheinbaum de alentar la protesta de forma violenta. Y es que los noticieros que pues obviamente quieren quedar bien con el gobierno federal no han puesto ni han enmarcado ahí dentro de su difusión de noticias los videos donde Claudia Sheinbaum Pardo expresamente, justamente, advierte que van a generar movilizaciones para frenar estas medidas de imponerle impuestos a las remesas que afectan enorme y tremendamente la estabilidad económica de nuestro país en México. Entonces, claro que lo hizo, pero ella lo que está señalando en sus pronunciamientos frente a esta secretaria de gobierno de Donald Trump, que evidentemente comparte y está expresando el pensar y el sentir del gobierno de Donald Trump, porque la secretaria habla ante los medios enfrente de Donald Trump, con el respaldo de Donald Trump, y Donald Trump no la contradice, al contrario, le respeta su opinión, respalda su opinión, y esa es la postura que está tomando el gobierno norteamericano frente a lo que sucede en México. Entonces, México, por supuesto, quiere dar la pelea, pero México se encuentra en desventaja. Lo único que le ha quedado a Claudia Sheinbaum es defender su postura y ahorita centrarse específicamente en que ella no busca la confrontación violenta, en que ella busca pues la vía del diálogo, la vía diplomática. Mis amigos, yo pienso que Esteban Moctezuma tiene que tener una acción verdaderamente más importante, más trascendente. Él, junto con otros embajadores ahí en los Estados Unidos de Norteamérica, tienen que tener una postura verdaderamente proactiva, firme, contundente frente a las acciones del gobierno norteamericano. Es importante que vayan a Los Ángeles, es importante que marchen ahí junto con nuestros connacionales, que respalden, que den un mensaje ahí justamente desde esta sede. Importante, porque en Los Ángeles se están dando múltiples lecturas de una situación que no estriba nada más en estas medidas de Donald Trump, del gobierno norteamericano, sino que estriba en apuntar la visión y la misión que conjuntamente tienen nuestros países, México y Estados Unidos, en función de generar la integridad económica y en función de potenciar la región en integración económica para competir en la nueva dinámica que está teniendo el capitalismo a nivel mundial.
y que es una forma importante para generar desarrollo y propiciar el contagio de este desarrollo y de este dinamismo económico, sociopolítico en el resto del continente de América. Estamos viendo los crecimientos, fíjate, la gran esperanza y el crecimiento que está teniendo Argentina con otro tipo de políticas económicas que vienen tomando distancia de toda esta noción sociopolítica y económica que ha venido teniendo el peronismo y con lo cual se ha venido contagiando pues todas estas dinámicas de la política popular, sea de derecha o sea de izquierda, en Venezuela, en Colombia y por supuesto en México y por supuesto en Canadá y por supuesto en los Estados Unidos de Norteamérica. Al tanto, mis amigos, hoy se está buscando verdaderamente generar nuevas oportunidades para crecer en términos políticos, en términos sociales y en términos económicos. Por eso nos alarma y nos advierte el ejercicio que están teniendo nuestros representantes ahí en la función pública. Hoy lo que está pasando en Estados Unidos de Norteamérica nos sigue advirtiendo tener una profunda reflexión de qué pasa con este tipo de personajes, exgobernadores aquí en el estado de Guanajuato, por ejemplo, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, que se va a vivir a Woodlands, Texas, y en Texas hay una situación verdaderamente sensible, mis amigos, frente al trato que tiene el gobierno norteamericano con nuestros connacionales. Entonces, sería importante que un exgobernador, que además ha sido comparsa, amigo, socio de Miguel Márquez Márquez, de su antecesor, ha sido sucesor de este gobernador Miguel Márquez Márquez, que hoy está en el Senado de la República, y que ha presumido Miguel Márquez Márquez de ser migrante, de ser campesino, de ser trabajador, y hoy está en el Senado de la República, pero poco se ha visto verdaderamente que haga un pronunciamiento firme para respaldar hoy por hoy a nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pero también hacer un exhorto, verdaderamente promover un mensaje de integración económica, de armonía, de cordialidad, de respeto a los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa? Hoy ellos han hecho pues giras, ahí está registrado lo que han hecho en sus respectivos gobiernos al frente del estado de Guanajuato para promover el crecimiento y el desarrollo económico del estado de Guanajuato. Se habla mucho de las alianzas que tienen con Japón, que tienen con Texas incluso, pero no podemos perder de vista que lo que importa hoy es hacer valer los derechos de los seres humanos. No importa su origen, su raza, sus ideologías, sus creencias. Tenemos que hacer valer el respeto a los derechos humanos, la igualdad de las oportunidades. Y para eso están nuestros representantes públicos. Y un tipo y un personaje como Diego Sinué tiene que salir a las calles, tiene que salir en esta calidad, en esta cualidad que ha alcanzado de ser un representante del gobierno del Estado mexicano, de ser un representante histórico del gobierno del estado de Guanajuato. Amigos, en esa calidad salir a decir, yo estoy aquí, cuenten conmigo mis compañeros, mis amigos, mis hermanos, yo me solidarizo con la causa. Tiene que salir, oigan, es un personaje joven, es un personaje que tiene familia y es un personaje donde su responsabilidad cívica no termina nada más ya por haber estado ostentando jugosos puestos ahí en la esfera del poder burocrático. No termina ahí. Hoy su juventud le apremia a acatar su responsabilidad, salir a ser una voz importante. Para eso es la política. La política no termina en el ejercicio de la función pública. Fíjate, si no te conviertes, si eres un burócrata totalmente. Te quieres convertir en un político, tú haces política independientemente del desarrollo, del ejercicio y de la marcha que viene teniendo el poder burocrático. El asunto político es un asunto de siempre, es un asunto de responsabilidad cívica. Por eso ciudadanía y política son sinónimos. Política significa atender los asuntos de la ciudad. Ciudadanía implica atender los asuntos de la ciudad. Estos términos son sinónimos. Son una cualidad inherente a nuestro funcionamiento dentro de una comunidad
Y hoy hemos nacido como mexicanos. Y hoy hemos nacido, y no importa dónde hayamos nacido, tenemos que participar porque nuestros pueblos, porque la humanidad así lo implican. Queremos buscar dejar una mejor humanidad para nuestros hijos, para nuestros amigos, para nuestra familia. Hemos venido a sembrar el progreso, hemos venido a sembrar la evolución y el desarrollo con propiedad. Y eso solamente se alcanza con el desarrollo de conciencia. No nos basta la inteligencia. Tenemos que desarrollar la conciencia para que la inteligencia tenga profundidad, tenga sentido en su aplicabilidad. Porque si no, caemos en la manipulación, en los chantajes y en la perversión del sentido de poder crear y generar comunidad, familia. Amigos, hoy eso está latente. Entonces, yo quiero que ustedes compartan, comenten de todo aquello que está sucediendo en Los Ángeles, ahí en California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos que hacer un llamado a que exista verdaderamente y a que se pondere el respeto frente a los derechos de la humanidad. Entonces, mis amigos, es importante que nuestros políticos hoy promuevan el desarrollo con un gran nivel de conciencia. No podemos verdaderamente resignarnos a tener frente a nosotros malos liderazgos. Liderazgos de muy bajo nivel o liderazgos que ni siquiera son liderazgos porque nada más ostentan una posición y creen que con eso tienen poder e influencia. Están muy equivocados. Hoy eso es lo lamentable con varios de nuestros representantes ahí en el ejercicio, en el Senado, en las diputaciones. Entonces, mis amigos, ahí está latente todos estos pronunciamientos del presidente del Senado de la República. Ya le han hecho críticas monumentales los líderes de los partidos de oposición y han venido activistas justamente a recopilar firmas para solicitar su destitución al frente de la presidencia del Senado de la República. Hoy creo que se acaba de dar una situación candente ahí en el debate en el Senado de la República, porque Fernández Noroña se siente indignado, como siempre lo ha sido verdaderamente intolerante frente a la crítica a su ejercicio, y entonces es muy lamentable ver cómo ellos cambian de parecer frente a la lucha que decían representar, que luchaban por la libertad de expresión, que luchaban por la libertad de crítica, que luchaban incluso para destituir al presidente de la República y a otros funcionarios. Hoy ellos, bajo el manto purificador de la Cuarta Transformación y del partido de Morena, jurando lealtad a ciegas a López Obrador y a su legado, pues piensan que entonces ya ellos gozan de total impunidad, que ya entonces son personajes intocables. No, mis amigos, eso que les quede muy claro, eso tiene que cambiar. Y no podemos dejar verdaderamente que unos cuantos funcionarios nos lleven al retroceso. Tenemos que alzar la voz y tenemos que participar en el debate. Hoy ya se están gestando diversos movimientos en busca de poder hacer algo por esta situación tan crítica que vive el país, que vive la República Mexicana. Entonces, mis amigos, ahí están pues todas estas maniobras, algunos alcances. Justamente gobernadores y gobernadoras suscribieron un respaldo a Claudia Sheinbaum, sosteniendo que ella no busca la violencia, que jamás ha sido su intención hacer pronunciamientos de este tipo, pero el gobierno norteamericano sigue firme. Vamos a hacer valer esta persecución, estas redadas, y además está exhortando el gobierno norteamericano a que la comunidad, a que la población se comunique con esta organización denominada ICE y entonces reporte cualquier situación, cualquier información que tengan a la mano, de poder denunciar personajes que consideren que están de forma ilegal en territorio norteamericano. Me parece lamentable, mis amigos. Yo pienso que quien viola la ley
la ley en cualquiera de los países. Pero las personas tienen derecho, mis amigos. Las personas tienen derecho a transitar libremente por cualquier territorio. Las personas tienen derecho a ir en busca de una vida mejor. Las personas tienen derecho a ir en busca de sus sueños, a ir en busca de sus anhelos. Y nadie está por encima de esa ley universal. Nadie está por encima de esos derechos inalienables a la justicia humana. Entonces, amigos, comenten, participen. Estamos comentando aquí, platicando y conversando con todos ustedes sobre los aconteceres en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, y cómo esta situación ha venido escalando en la problemática y la dinámica bilateral México-Estados Unidos. Una situación que ha puesto a Claudia Sheinbaum pues con mucha desventaja por esta postura tan radical y fuerte que ha tenido los Estados Unidos de Norteamérica, y que no quiere retroceder, no quiere echarse para atrás. Así que, amigos, ahí está esta situación, y con ello el exhorto que aquí hacemos, desde aquí exhortamos a nuestros representantes populares, alcaldes, diputados y senadores a que tomen acción, a que tomen determinación por hacer valer su voz. Para eso es justamente el poder de su representación popular. Están ahí en el gobierno y tienen que manifestarse contundentemente. De lo contrario, estamos viendo pues que están resguardando sus intereses. Porque un exgobernador ahí que está viviendo a todo dar en Texas no sale a pronunciarse frente a estas atrocidades y latrocinios y situaciones que ponen en vulnerable a su propia comunidad? Guanajuato es tierra origen, es tierra que da origen a la migración por falta de oportunidades. El antiguo secretario de Migración, de Migrantes, aquí en el estado de Guanajuato, amigo de Fox, Juan Hernández, dijo que iba a ser el sueño mexicano posible en la tierra de Guanajuato, que Guanajuato se iba a convertir pues en un dinamismo a la par de Texas, y entonces que no había por qué ir a buscar una nueva oportunidad a otro país. Pero las situaciones no han sido así. La situación latente y permanente ha sido que la violencia ocurre, que la violencia se agrava, que la situación de la corrupción se incrementa, y por eso muchos mexicanos y connacionales no encuentran oportunidades en su tierra de origen y siguen yéndose en busca de una vida mejor. Aquí en Celaya, Guanajuato, pues ahí han estado la cifra tremenda de homicidios dolosos, esta vergonzosa cifra de corrupción y de violencia. Amigos, también les quiero comentar, les quiero decir, pues que justamente el secretario del ayuntamiento de Javier Mendoza Márquez, pues ahí fue corresponsable, amigos, de no darle resultados, de no darle cuentas claras a los celayenses, a los guanajuatenses. Sí, qué bueno que le aplaudan y presuman su amistad y su sociedad con Diego Sinué Rodríguez Vallejo y con otros actores del PAN como Romero Hicks. Qué bueno que presuman su panismo. Pero a la ciudadanía, a Celaya, Guanajuato, no le rindieron cuentas. Hubieron la marcha de los estudiantes universitarios por estos asesinatos impunes que le hicieron a varios estudiantes que estaban en el lugar correcto, haciendo lo correcto, estudiando. Bueno, ahí vinieron estos ataques, asesinatos, desapariciones y un azote a los empresarios en Celaya, Guanajuato. Y este señor secretario del ayuntamiento de Javier Mendoza fue corresponsable. El secretario del ayuntamiento tiene injerencia directa en la seguridad pública de la población, y este señor dio los peores resultados históricos en Celaya, Guanajuato. ¿Qué pasa después? Que lo ponen al frente del empresariado celayense en el Consejo Coordinador Empresarial. Fíjense nada más, yo no sé a quién se le ocurrió, pero el señor expresidente Ismael, este señor Ismael, debería hacer un pronunciamiento. No es posible que ratifique o solape o respalde este tipo de personajes al frente del Consejo Coordinador Empresarial, mis amigos. Siempre quieren promover una nueva figura para darle oferta política a Celaya en desarrollo y demás, pero mis amigos, es lamentable. Ya tuvieron su oportunidad
no dieron los resultados, no actuaron con transparencia, les quedó grande el reto, les quedó grande la silla y perdieron de forma desastrosa, perdieron de forma vergonzosa en toda la historia del panismo en Celaya, Guanajuato, hoy por hoy, frente a lo que vino a prometer el hoy alcalde de Celaya, Guanajuato. Entonces, amigos, yo les digo a los de la oposición y a todo este grupo comandado por Javier Mendoza Márquez y a los que están ahí en el Consejo Coordinador Empresarial pensando que ayudan a la gente en términos políticos, el gobierno de Morena no va a tomar en serio a un personaje devenido de esas filas. Ni le va a dar información, sabe que está ahí espiando y sabe que está haciendo politiquería. No lo van a tomar en serio, no lo van a tomar con el debido respeto, ni lo van a hacer participar en ningún proyecto importante. Estos miembros del Consejo Coordinador Empresarial, por supuesto, quieren ahora venirse a dar baños de pureza y de festejo de que han venido impulsando este polo de desarrollo de Celaya que tiene que ver con todo un proyecto intermodal. Bueno, eso es mentira, no lo hicieron, no lo lograron. Hoy qué bueno que la presidenta Claudia Sheinbaum reconozca la importancia de darle desarrollo y dinamismo a una naturaleza propia que tiene el estado de Guanajuato por su posición geográfica y su dinamismo en consecuencia que ha venido desarrollando el espectro comercial e industrial. Pero eso es naturalmente por la posición geográfica de la República Mexicana, el centro, nuestra cercanía con ciudades tan importantes como Ciudad de México, con ciudades tan importantes como Querétaro. Pero mis amigos, pues hoy están estos casos ahí evidentes, latentes frente a nosotros, así que no podemos hacer caso omiso, no podemos generar omisión, tenemos que participar en el debate público y político. Por supuesto, cada uno de nosotros estamos haciendo lo que nos compete en el ámbito de los servicios, en el ámbito de los productos, para ayudar a que México sea mejor. No solamente México, nuestras comunidades y por supuesto cualquier nación hermana a nivel latinoamericano, a nivel hispano, a nivel iberoamericano. Hoy eso nos compete y por eso nos importa participar activamente en el dinamismo político y económico que tiene los Estados Unidos de Norteamérica. Yo personalmente he venido a colaborar estrechamente en varios proyectos que tienen que ver con ayudar al espectro de la Unión Americana, con nuestra comunidad hispanoparlante. Así que mis amigos, aquí estamos, latentes, presentes, abordando la coyuntura en estos temas que nos importan, que nos competen. Así que envíennos todas sus opiniones, comentarios acerca de lo que está sucediendo, cómo piensan que ha venido resolviendo el tema Claudia Sheinbaum Pardo y qué piensan de este conflicto confrontativo, este conflicto frontal entre el gobierno norteamericano y el gobierno de México, con una seria crisis de política exterior que está frente a nosotros, frente a todos nosotros. ¿Qué lectura tienes tú hoy de eso? Amigos, eso refleja la crisis de política interior. Si a esas nos vamos, si nos vamos a ponerle pues valor a estos pronunciamientos de que la mejor política exterior es la interior, pues cuánta violencia hay aquí al interior de la República, cuánta corrupción, cuánta impunidad, cuánta mala política. Y hoy con todo lo que está ahí en juego en el debate permanente a raíz de esta elección de jueces y magistrados, donde hubieron muchas advertencias, donde hoy siguen las advertencias, pero el gobierno mexicano está enfrascado, enfocado en hablarle a sus oyentes, a su electorado, a sus votantes, sin apelar a buscar el gobierno para todos, el gobierno de la unidad, el gobierno por México y pro México. Así que amigos, soy el Javier Huerta, me despido esta tarde de todos ustedes y ya no hay nada que más comentar y estamos en contacto.